Buen día República Oriental del Uruguay, comenzando este lunes, ya 28 de marzo. Bueno, un lunes muy particular para todos los uruguayos, un lunes que tiene los resultados del referéndum del 27 de marzo, referéndum que a este programa, bueno, lo llevó a hacer un ciclo especial de jueves y viernes. Desarrollamos un ciclo prácticamente de 2 meses antes de este referéndum, contando con especialistas, también con protagonistas del sistema político, que se brindaron muy gentilmente y se brindaron con muchísima generosidad, pero yo te diría que inclusive bajo la necesidad de tener esa generosidad en cuanto a capacidad de argumentación, en cuanto a explicación de lo que significa esta ley de urgente consideración en estos 135 artículos, porque estaba de cara a un referéndum que era algo así como poner en juego una especie de elección a medio término, como dicen algunos especialistas. Y yo siempre consideré en este programa que además de ello era también, de algún modo, probar el basamento electoral. Y por cierto que otro argumento fundamental era interrumpir o pausar al gobierno prácticamente durante un año. Pausar a un gobierno que recién llegaba al país, después de 15 años de gobiernos de izquierda, de gobiernos del Frente Amplio. Digo de izquierda porque es la izquierda organizada, son distintas colectividades de izquierda dentro del Frente Amplio. Siempre hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Son distintos partidos políticos de izquierda y a su vez también el PIT-CNT, que hoy queda, pero más que claro, que es la organización que lleva adelante, digamos que la oposición a este gobierno. Y lleva adelante una conducta política más que una conducta sindical. Tema que en su momento vamos a tratar nuevamente, porque ahí hay un gran debe del sistema político uruguayo, como lo es la regulación del sistema sindical. Regulación que muchos uruguayos reclaman. Bueno, el hecho es que a raíz de todo ello se puso en discusión 135 artículos que son nada más y nada menos que artículos vinculados a grandes reformas que el país necesita. Y tienen que ver con el campo de la educación, ayer lo dijo el presidente, inclusive es lo que aclaró una vez, bueno, dados los resultados, oficialmente declarados esos resultados por la Corte Electoral, que ratificaron la LUC, que ratificaron los 135 artículos, que le dio entonces el triunfo al voto por el no a la derogación, que dio entonces la ratificación de resultados que decían que el sí no llegaba al 50+1, que se suma el 1,3%, el 1,32% de votos en blanco, que hay que tomarlos muy en cuenta, porque son votos que también ratifican la LUC, que también corren a favor de la LUC, y que podemos interpretarlos como un sector de la población que está corrido más hacia la derecha, que le exige más cambios a este gobierno, o que presenta o plantea, mejor dicho, plantea más cambios en el país a nivel institucional y a nivel del funcionamiento como para ir desplazando a esa izquierda marxista que está, bueno, asumiendo la hegemonía cultural del país. Todo eso se vio ayer. El propio presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, bueno, planteó, es casi un calco del balotaje, pero con un punto más. Si sumás el no con el voto en blanco, hay un punto más a favor de la ratificación de la LUC. Y se puede interpretar que ratificar los 135 artículos, confirmar esos 135 artículos, es también darle un voto de confianza al gobierno. Y sí, sí, claro que sí. Es un voto de confianza al gobierno, una vez más. Casi un calco del balotaje, pero con un poco más. Yo tengo por acá los datos. Se dio al escrutinio final un 49,86% para el no, un 48,82% para el sí y el 1,32% del voto en blanco. Lo cual suma
en la ratificación, en la confirmación de la LUC, el 51,18% ante el 48,82% de los votos por el sí. Estamos hablando de un margen interesante, tomando en cuenta un gobierno que hasta ahora gobernó 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses bajo pandemia. No es poca cosa. 2 años y 4 meses con un mundo paralizado por la pandemia. Si hablamos de pandemia, estamos hablando de una enfermedad con componentes de letalidad muy fuertes que paralizó al mundo, paralizó la economía del mundo y se instaló una situación anormal en materia económica y por supuesto que en materia social. Todo ello el gobierno lo cambió de la mejor manera, al extremo de que se convierte nuestro país en un país modelo en cuanto a la gestión que este gobierno lleva a cabo con la pandemia. Esa gestión permitió que rápidamente los números muy malos que traía el país y que se agudizaron, por supuesto, se agudizaron en ese perjuicio para todos nosotros, repuntaran, mejoraran los números como ser la tasa de desempleo, que el gobierno había heredado en el 10,1% en épocas de normalidad. Eso es lo que heredó este gobierno. Un déficit fiscal muy alto del 5,1%, un proceso inflacionario muy alto también, y un desmantelamiento de la actividad privada, especialmente de la actividad productiva, que estaba generando ya, datos económicos de recesión. Eso es el país que recibe este gobierno, y que esta manga de mentirosos mintieron durante todos estos meses, pausando el país, deteniendo el país, en pos de derogar 135 artículos, con una grosera campaña de mentiras, y sin embargo, vemos que prácticamente la mitad del electorado uruguayo siguió esas mentiras. Esto nos dice muchísimo, hay que analizar mucho acá. Es un país dividido, los números me dan la razón, y no lo estoy diciendo por ego, porque tengo la razón, no es el hecho, pero yo lo había dicho hace mucho tiempo que se hablaba, en este programa lo dije, cuando se hablaba de que el Uruguay no era una grieta, ¿se acuerdan ustedes? Decían varios analistas que Uruguay no tenía una grieta, que ese hasta inclusive era un término argentino, que acá no podemos hablar de lo mismo. Después se fue reconociendo gradualmente, de parte de analistas hablo, de politólogos, de profesionales de las ciencias sociales, de universitarios académicos con nombres propios muy conocidos por todos ustedes, que ayer nuevamente, cuando escuchaba los análisis, digamos que a posteriori de los resultados, realmente en determinados aspectos dan lástima en cuanto a ese análisis como si fuera normal este país. Cuando escuchaba, no voy a dar nombres propios, pero decían inclusive que era quizá una lección para el gobierno el hecho de haber gobernado hasta ahora con una ley ómnibus. Me parecía lamentable esa argumentación. Inclusive apelaron a una terminología de José Mujica cuando habló de la ley ómnibus, haciendo referencia a la ley de urgente consideración, y periodista connotado, analista, decía que, que a él no le gustaba que se gobernara con una ley ómnibus, como si estuviéramos en una situación normal. Habría que decirle a ese periodista que se vino con una ley ómnibus, según él dice, porque eran urgentes un montón de reformas. ¿Por qué? Porque antes había gobernado una izquierda de perfil marxista, no tan explícitamente dada a la población, pero de perfil marxista, fuertemente anclada en una militancia, porque el votante de izquierda vota y milita, y por otra parte, una mitad, la mitad más uno, no, hoy el 51 y como tanto por ciento que ratifica el gobierno y quiere otro rumbo de país, viene padeciendo a esa izquierda que gobernó durante 15 años. Por eso se aplicó esta ley, que por otra parte, se ve que no recuerdan, la memoria se les va rápido, fue la propuesta electoral de este gobierno. Fue el sustento electoral de este gobierno. La gente votó a este gobierno por esta ley de urgente consideración, la cual quisieron destrozar tirando artillería pesada en estos 135 artículos.
Era obvio que el resultado iba a ser prácticamente una fotografía clonada del balotaje, pero fue mejor. Fue el 1% más, el 1, tanto por ciento más. Y repito, ante un gobierno que durante 2 años y 4 meses, si no me equivoco, viene gobernando con enormes dificultades, pero con una gran gestión que le permite el 55% de aprobación al gobierno, un 53% al presidente, un 70 y pico por ciento, o 67% creo ahora, al ministro de Salud. Y así vamos viendo un país que funciona ya mejor que lo que funcionaba. ¿Cómo está, Felipe? Está con nosotros el diputado, el doctor Felipe Schipani por el Partido de Colorado. Ayer lo vi en varias entrevistas. Evidentemente una de las personas que más trabajó por esto, que batalló todo el tiempo, que estuvo en cuanto lugar tenía que estar, que recorrió el país conjuntamente con otros colegas. Y así creo que toda la coalición tuvo que ponerse el overol y salir a militar, porque si de algo estoy convencido es que la coalición de gobierno cuenta con una gran desventaja. Sus primeros fusibles, sus primeros militantes son sus propios legisladores, porque lamentablemente los republicanos o los republicanistas, llamarlo como quiera, los demócratas republicanos, los liberales, como es mi caso, no tenemos esa preparación, ese adiestramiento y esa, digamos, identificación con la militancia cotidiana como sí la tienen los marxistas del Frente Amplio y del PCNT. Bienvenido, Felipe. Rubén, un saludo para ti, para toda la audiencia. Cansado, porque terminamos ayer en la madrugada, pero contento por el resultado obtenido. Yo lo hemos dicho aquí en el programa en más de una oportunidad. Yo no era de esos que empezaba a especular con la diferencia y que si hay tanta diferencia pasa una cosa y si hay tanta... Acá lo importante era como en el fútbol, ¿no? El pasado jueves la noticia fue que Uruguay clasificó al Mundial. No fue la noticia que ganó 1-0 y casi nos empatan. Y la noticia de ayer es que la LUC se mantiene, ¿no? Que no le ganó al sí y que este gobierno va a poder seguir llevando adelante todos los cambios y las transformaciones que se propuso. El presidente Sanguinetti decía que la de ayer era una tercera vuelta. Ganamos la primera en octubre del 19, ganamos la segunda por la que fue electo el presidente Lacalle en noviembre del 19, y 2 años después vamos a una tercera vuelta y el gobierno también se impone. Y por un punto más, incluso. Ese es un dato que Sin importa. duda, porque hay que contar el voto en blanco, porque el voto en Claro. blanco es un voto de respaldo. ¿Sí? Quizás con cierto esbozo de crítica, pero termina siendo un respaldo. Y tenemos que mirar lo que ha pasado, ¿no? Porque yo a veces escucho, yo estaba escuchando el análisis recién de Botinelli en Canal 12, señalando que el gobierno había sido debilitado a partir de este resultado, ¿no? Surrealista, increíble, ¿no? Se quiere transformar una victoria en una derrota y a su vez una derrota en una victoria. Sí. Pero tenemos que analizar, Rubén y audiencia, el contexto. Han pasado 2 años de gobierno. Siempre dicen que el gobierno desgasta, el ejercicio del poder desgasta. Pero este gobierno ha tenido que administrar la pandemia, ¿no? Que vino de un día para el otro, inesperadamente, que trajo consecuencias sanitarias, consecuencias económicas, consecuencias sociales. Y tuvo que administrar todo eso, y afortunadamente logró encauzar la situación del país. Tuvo que administrar la guerra, que está generando consecuencias muy complejas, que ha hecho que el barril del petróleo se dispare realmente a números absolutamente increíbles, que eso también haya determinado la suba de precios. O sea, el gobierno ha tenido que administrar 2 años de plena dificultad. Sí. Y ayer la ciudadanía volvió a ratificar por los mismos guarismos el respaldo que le dio en noviembre del 19. Yo creo que es una victoria del gobierno y es una victoria de la coalición. Pero miremos lo que ha pasado en la región, en donde la pandemia ha pegado de igual forma. Claro, la administraron de modo diferente. Miremos lo que le pasó a Alberto Fernández y el revolcón que tuvieron
el año pasado, en las PASO primero y en las elecciones parlamentarias después. Miremos en, en Chile con el triunfo de Boric, ¿no? Que es un voto castigo fuerte de Piñera. Miremos lo que dicen las encuestas en Brasil, ¿no? En donde el gobierno está hackeado. Miremos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En donde Trump pierde la presidencia en gran medida por la pandemia. O sea, la pandemia se ha llevado puesto a los gobiernos. Y este gobierno, con pandemia y todo, con guerra, con suba de precios, con dificultades económicas, bueno, ha logrado mantener su cuota de apoyo y de ciudadanía. Yo creo que es una victoria importantísima realmente. Sin duda, sí, te agrego, por ejemplo, Macron, leí el otro día, estaba bajo por la pandemia, las encuestas, ahora repuntó por las mediaciones que fue haciendo por el caso de Rusia y Ucrania. No cabe duda que es así. Yo te agregaría un componente más, digamos, de contratiempos para el gobierno, contratiempos grandes. La pandemia, el primero que tú dijiste, no cabe duda, la pandemia ha sido un contratiempo impensado, plantea una situación de anormalidad en lo económico, en lo social, en lo laboral. Hay que ajustar todas las medidas que el gobierno traía para gobernar, tuvo que reformular, se tuvo que resetear y lo sacó adelante. Y a su vez también sacó adelante la LUC, que siempre lo hablamos contigo, podría haber hecho la plancha, haber dicho por ahora no podemos hacer esta reforma, la sacó adelante, una ley muy discutida, una ley muy dialogada, y ayer uno increíblemente hablaba, escuchaba a un Fernando Pereira hablar de que el gobierno tiene que dialogar porque una mitad le está diciendo que no lo aprueba, que no lo quiere, que tiene que dialogar, cuando la ley es producto del diálogo. La LUC es producto de un diálogo en el seno en el cual se tiene que dar, en el ámbito natural. Lo decía el presidente con toda razón, es en el Parlamento, el Poder Legislativo, ahí hay que dialogar. Y ahí sale el diálogo fructificado en una ley. Bueno, el 50 y pico por ciento fue votada por todos los partidos políticos, inclusive artículos que se querían derogar fueron votados también por el Frente Amplio. Y por otra parte, el resto de los artículos están votados por lo que representan a la amplia mayoría que votó en primera vuelta y que eligió este gobierno por esta ley. Te agrego otro componente, también muy negativo, con el cual tuvo que el gobierno, digamos, luchar, sortear como gran dificultad. La recolección de firmas y el referéndum. El referéndum en sí es un pausar el país, es un detener al gobierno, es un trancarlo. Ese también es un factor. Está la pandemia y el referéndum. Porque el referéndum, ¿qué nos está diciendo? Que la oposición no reconoce el resultado natural de las elecciones en balotaje y no reconoce la aplicación del instrumento por el cual el gobierno ganó y que fue legislado, que es por la vía legislativa totalmente constitucional que se lleva adelante la promesa electoral. Pues bien, no contentos con que perdieron, bueno, van rumbo a esta tercera vuelta, diría Sanguinetti, como tú decís, o esta especie de elección de medio término. Y vuelve a ratificarse el gobierno. Tercer componente, la guerra que se desata ahora y que está trayendo todos estos problemas y que no van a parar. Y evidentemente un petróleo a 44 el barril, dólares, ahora está a 115 dólares el barril. Y así los commodities de los alimentos como otros commodities energéticos como el gas. Bueno, y el país, dentro de todo, parece no sentir tanto todo eso. Y sin embargo, escuchás a la oposición hablar del récord de subas, del récord de inflación, de que la gente está cada vez peor. Es increíble, ¿no? La mentira constante que han planteado en esta campaña y que ayer se veía la misma actitud, Felipe, la misma actitud de Martínez, de prácticamente no reconocer el resultado. Y después de decir, bueno, hemos triunfado, como tú decís, o sea, la derrota la convierte en el triunfo. Lo mismo que pasó en Argentina, ¿te acordás? Totalmente. Pero bueno, yo creo que quedó claro. Ahora tenemos desde el gobierno la enorme responsabilidad de poner el pie en el acelerador. Tenemos la legitimidad ciudadana para impulsar la transformación que para mí es la más importante, tú sabes de eso, que es la de Mm, la educativa, ¿no? Que fue tan cuestionada, en donde hubo tanta mentira, tanta falsedad, que un día deberíamos hacer el inventario de falsedades, ¿no? De que privatizaba la escuela pública, de que se eliminaba la obligatoriedad de la educación inicial, de que se eliminaba la obligatoriedad de la inscripción en la escuela, de que se eliminaba los bachilleratos.
En fin, ha sido realmente una campaña muy sucia y que se eliminaba la participación docente. En fin, pero también hay un dato significativo, ¿no? Estos 135 artículos ahora están atornillados por el voto ciudadano. ¿Sí? Ni siquiera en el peor escenario, que la próxima elección gane el Frente Amplio, puede venir y derogarlo, ¿no? Y eso me parece que es un dato sumamente relevante. La gobernanza de la ANEP, que fue muy cuestionada, la transformación de los consejos en direcciones generales y la incorporación de los directores al consejo, dejando por el camino la participación de los sindicatos en la conducción de los subsistemas educativos. Bueno, eso lo ratificó el pueblo, ya está, no se discute, Vox Populi, Vox Dei. Sí. ¿No? A nadie se le ocurra plantear en un futuro volver a un sistema anterior que, reitero, fue rechazado por la ciudadanía en las urnas. El estatuto del funcionario docente también, ¿no? La posibilidad de incorporar nuevos elementos para poder transitar el camino de reforma. El título universitario, o sea, en materia educativa se lograron una serie de objetivos que son los puntales de la transformación de la educación. Ayer lo dijo en un tuit que largó Robert Silva, ¿no? Esto es un gran impulso para poner el pie en el acelerador a la transformación de la educación, que ahora, bueno, no solo cuenta con la voluntad de las autoridades y el gobierno de llevarla adelante, sino con el mandato popular, porque eso fue lo que planteamos en la campaña. Claramente lo que planteamos en la campaña era que aquí se sentaban las bases para transformar la educación. Bueno, yo creo que la ciudadanía interpretó bien ese mensaje y ese es el espaldarazo que está dando. Claro. Que FENAPES y compañía, sobre los puntos discutidos en la LUC, ya no podrán decir una palabra, porque lo laudó el pueblo. Sí, sí. Sí, es así, Felipe, es así. Ahora esto tiene estatura ya de referéndum, el soberano se manifestó, está laudado el tema, y como bien decís, esto se perfila como una política de Estado, ¿no? El soberano emitió su opinión que quiere esta reforma educativa que está dentro de esos artículos que se querían derogar, y así otros temas. Por ejemplo, queda laudado el tema de la seguridad pública, queda laudado todas las atribuciones que se le otorgaron como respaldo a la policía. Bueno, fueron los dos primeros mensajes del presidente ayer en la conferencia, ¿no? Después de los resultados, lo primero que hizo fue reconocer a la policía en todo su operativo, también en esa campaña sucia, mentirosa, por ese operativo que se realizó en la sede de Progreso, planteando mentiras como que fueron a buscar papeletas rosadas, y dañando la moral de todos los policías que fueron en ese operativo policial. Bueno, el presidente planteó el respaldo de parte de él a esa policía, pero ese era un mensaje más grande que el respaldo personal, era el respaldo de él, del gobierno, y el respaldo que el pueblo le dio a la policía ratificando todas sus atribuciones policiales. Y después habló de la educación, de que es el momento de acelerar con la educación, que es la gran reforma que vino a hacer este gobierno también, que lo acabas de plantear de modo muy, muy, muy sintético y muy claro. Y todo el resto, ¿no?, de los artículos, desde la libre portabilidad numérica, desde la inclusión financiera que tanto se clamó porque tuviéramos una inclusión financiera libre, no obligatoria, que no nos obliguen a manejar nuestro dinero según el sistema bancario, sino que lo podemos usar Internet, podemos digitalizar las operaciones, la mayoría vamos por ahí, eso es obvio, pero que podamos también contar con nuestro dinero contante y sonante, y sobre todo aquellos que tienen que pagar salarios, aquellos que cobran por zafras, la gente en el interior, gente de edad a la cual le cuesta ese tema. Lo decíamos contigo, Felipe, es una ley muy sensata y muy popular, porque es una ley que, comprendiendo la realidad del Uruguay, se ajusta a la medida del Uruguay. Totalmente, totalmente. Y es popular, era popular porque los contenidos benefician claramente a las clases trabajadoras, a las clases medias, a las clases bajas, a los sectores populares de nuestra sociedad. Sí. Bueno, y también es popular porque la ratificó la mayoría de la población ayer con el voto. Claro, claro. Desde esas dos perspectivas es una ley profundamente popular.
Y bueno, ahora confiados en poder seguir para adelante, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Sin duda que este mecanismo legítimo, constitucional del referéndum, que pretendió ser una piedra en el zapato para el gobierno, un palo en la rueda, bueno, lo terminó fortaleciendo, ¿no? Mm, En ese sentido fue un efecto boomerang el generado, claro. y este respaldo ciudadano, este apoyo, después de 2 años de gestión, bueno, creo que es un impulso para poner el pie en el acelerador y encarar, bueno, las reformas que muy bien ayer anunció el presidente, ¿no? Ujú, Claro, el presidente ayer habló de la reforma de la educación. sí. Fue lo primero que mencionó. Sí, sí. Primero saludó a los policías, les dio el respaldo, porque eso era un hecho muy reciente, y lo primero que mencionó como reformas es la educación. Fue la primera reforma que dijo que había que aplicarse a desarrollar. Así que bueno, vamos por ella. Sí. Vamos por Más ella. tranquilo, Felipe, más tranquilo ahora, cansado, me imagino, muy cansado, pero con ese cansancio sano, ¿no? ¿Viste ese cansancio sano cuando uno trabajó? Es como ese cansancio después que diste el examen y sabés que estudiaste bien y lo rendiste con Totalmente. Yo, toda la dignidad de querer salvar el examen. yo te soy franco, por lo general no pierdo nunca la calma y la verdad estaba absolutamente confiado Ujú, de que iba a haber un respaldo mayoritario al no. Eh, y lo hubo, y no es un hecho menor. No es un hecho menor. Naturalmente hay muchos analistas, hay muchos intereses por estas obras que buscan restarle trascendencia a este hecho, pero no es un hecho menor. La LUC se mantiene, el no le ganó al sí, el gobierno sale enormemente fortalecido y creo que la oposición sale debilitada, ¿no? Y mm. fundamentalmente algunos actores del Frente Amplio. Yo creo que ¿No te Fernando parece, no te parece, yo hago este análisis, después lo voy a dar en la editorial, ¿no? Voy a analizar un poco el sistema político uruguayo como está planteado. Pero ¿no te parece que de algún modo se apuraron y la embarraron con esto del referéndum? Porque el efecto boomerang por el que tú decís, ¿no hubiera sido mejor para ellos haber esperado los 5 años y ahí con toda la fuerza salir a plantear lo que plantearon para este referéndum como el gran argumento para posiblemente ganar las elecciones? Pero ahora estos cartuchos ya los quemaron, ¿no? Ya está. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Y además va a ocurrir otra cosa, Rubén, que para las próximas elecciones la LUC ya va a tener 4 años de vigencia. ¿Mm? Claro. Y si a los 20 meses la propia realidad se encargó de desmentir muchas de las falsedades de la propia LUC, bueno, seguramente en 2 años largos, Mm, 2 años y medio, cuando tengamos la próxima instancia electoral, podamos decir, vieron que ninguno de los 135 artículos generaba las fatalidades que se anunciaban. claro. Va a quedar más claro, porque ya van a ser Sí, tiempo claro. para que la ciudadanía evalúe. Y bueno, y vamos a poder dejar en evidencia lo inútil, lo fútil que fue la convocatoria de este referéndum. Y creo que el Frente Amplio puede también eh, ser cuestionado en las urnas bueno, por haber montado, por haber paralizado al país Mm, sin razones de sustento, de peso, como para poder sí. hacerlo. Sí, le puede jugar en contra, sin duda. No solo porque esos 2 años y 8 meses casi haga más visible la ley y que haga más visible de que no trae los perjuicios que ellos dicen, sino porque se hagan visibles los beneficios también. Y entonces ahí podría ocurrir ese efecto boomerang en contra. Pero bueno, lo cierto es que el país volvió a mostrar un mapa muy parecido a nivel electoral, una foto parecida, es decir, eso hay que analizarlo, es un país que está dividido, hay dos concepciones de país, pero una vez más queda ratificado el gobierno y ratificada la LUC, que es el instrumento fundamental, como bien decía Felipe, con estatura de referéndum, ¿no? Con estatura de democracia directa, quedó laudado este tema. Sí, por eso. Todos estos temas que fueron motivo de la consideración ciudadana, Mm, allá quedaron estampados. ujú. Y Son, bueno, así que de ahora en más vamos a tener que hablar de cosas concretas, ¿viste? Vamos a seguirles la pista a ustedes a ver cómo viene la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, el tema plan de vivienda que también planteó el gobierno, que es muy importante, ¿no? Ir desarrollando ese tema que hay mucha gente con problemas de vivienda.
se aplicarán todos los artículos de la LUC, y también que quedó ahí un poco en el tintero legislativo el tema de la regulación sindical a través de la personería jurídica, y se está hablando inclusive del voto secreto para elección de autoridades o algún otro tipo de medidas que los sindicatos puedan tomar también por voto, de pronto por decisión sindical. Creo que esos son los grandes ítems que están planteados en el país. Además de la Sin apertura de duda. los mercados, también el presidente habló del TLC, ¿no? De seguir por ese lado, un país aperturista, que se hable del mercado, generar inversión, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, y ese desarrollo económico que también se haga más ostensible en este curso de 2 años y pico que le queda al gobierno. Sin duda, sin duda. Esos son los grandes temas que tenemos en la agenda. Y bueno, después de estos meses en donde el gobierno tuvo que desviar la atención y todos nosotros tuvimos que desviar la atención para laudar este asunto que laudamos ayer, bueno, ahora sí, de lleno en esa agenda de transformación y de cambio Sin duda. que tenemos adelante. 2 victorias celestes al final, se cumplió entonces lo que decíamos, y yo te agrego esto, 2 victorias celestes, la segunda, que sería esta, no en importancia, sino la segunda en el tiempo, es con 2 goles sin cuestión, 2 goles indudables, ¿no? 2 puntos. Ganó incuestionablemente y quedó ratificada la LUC. La primera un poco cuestionable, ¿no? Con un gol que parecería que en medio se nos dejó ahí que quedara como que no fue. Pero bueno, clasificamos, como bien decís, a llorar el cuartito, ¿no? Uruguay clasificó el Mundial también. O sea, 2 victorias celestes, entonces empezamos bien la semana. Gracias, Felipe. Totalmente. Un abrazo grande a Rubén, un saludo a toda la audiencia. Muy buena jornada, ¿eh? Y bueno, y descanso Gracias. hoy, a descansar un poco. El diputado, el Chau, chau. doctor Felipe Esquipani por el Partido Colorado, en su columna de los lunes, compartiendo, como siempre, con gran apertura para con el programa y con esa bonomía que le caracteriza, porque mirá que tuvo una jornada intensísima, estuvo presente igual con nosotros. Vamos a una pausa, Damián, y venimos con nuestra editorial. Quédate ahí.